Hola chicos, continuamos con el desarrollo de las actividades de la tercera experiencia de aprendizaje, titulada Promovemos el cuidado de nuestra salud respiratoria en armonía con el ambiente. Muy bien, esta actividad se titula Comunicamos nuestras recomendaciones a través del teatro de sombras. Antes de comunicar estas recomendaciones, es necesario elaborar, ¿no? Escribir un guión teatral. Por ello, el propósito de esta actividad es, ¿no? Escribir un guión para nuestro teatro de sombras para difundir nuestras recomendaciones para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades respiratorias en el distrito de Ayaviri. En este caso vamos a desarrollar dos competencias. La primera es escribe diversos tipos de texto en su lengua materna y la segunda se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no? Vamos a escribir y luego vamos a expresar. Muy bien, asumimos nuestro rol. Nos han encargado la dirección de una obra. ¿Por qué? Porque lo que vamos a presentar es una obra en realidad, ¿no? La cual daremos a conocer a través del teatro de sombras. Para ello, elaboraremos un guión corto a través del cual presentaremos a nuestra familia las recomendaciones que hemos elaborado previamente, ¿no? Las recomendaciones para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades respiratorias. Antes de eso es necesario saber qué es un teatro de sombras. Muy bien. ¿Recordamos las representaciones con títeres? En ellas los titiriteros son los que dan vida a los personajes usando su voz y manos para transmitir una historia. ¿Será igual a un teatro de sombras? A ver, veamos. ¿Qué es un teatro de sombras? Recordemos que el teatro es de origen chino, ¿no? A través del cual se cuentan historias. Se puede interpretar como una representación y actuación de personajes en un tiempo, lugar o escenario. En ese sentido, ¿cuál es su propósito comunicativo? Su propósito es narrar y o dramatizar historias. ¿Qué recursos necesitamos para llevar a cabo nuestro teatro de sombras? Necesitamos a los personajes. ¿Y estos personajes qué son? Son siluetas, marionetas o títeres a los cuales nosotros como titiriteros le vamos a dar movimiento, es decir, le vamos a dar vida. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos música, canciones de fondo que acompañen la representación teatral de los personajes. ¿Qué más? Necesitamos un escenario, ¿no? Este escenario lo podemos elaborar con madera o cartón, ¿no? También necesitamos una tela de fondo y también iluminación. Y lo más importante, ¿no? Necesitamos un guión teatral. Bien, no olviden que el propósito comunicativo del teatro pues es narrar y o dramatizar historias. Veamos cómo se puede ver nuestro teatro de sombras. En la imagen podemos ver allí a los personajes hechos de papel, ¿no? Unos palitos que lo sostienen y también el escenario hecho de cartón si desean, ¿no? Eso depende de la creatividad de cada uno de nosotros. Bien, ¿cuál es nuestra tarea entonces? Crear la historia, definir quiénes van a ser nuestros personajes, ¿no? Y elaborar las siluetas o de repente los títeres y coordinar cuál va a ser la música y las canciones que vamos a utilizar como fondo. Aquí empieza nuestro trabajo. Una vez que ya hemos conocido qué es un teatro de sombras, ¿no? Ahora vamos a planificar. Y vamos a responder a las siguientes preguntas para planificar. ¿Qué queremos comunicar? Recuerden que lo que queremos comunicar son nuestras recomendaciones para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades respiratorias en el distrito de Ayaviri. ¿A quiénes deseamos que llegue el mensaje? ¿Y por qué? ¿A nuestros familiares? Tíos, hermanos, padres, de repente a vecinos, amigos, ¿a quiénes y por qué? ¿Qué materiales usaremos? A ver, para llevar a cabo nuestro teatro de sombras, de repente vamos a necesitar papel reciclado, de repente tela o títeres. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? ¿No? Ahí tienes que planificarte todo, tienes que determinar todos los materiales que vas a necesitar para poder llevar a cabo tu teatro de sombras. Luego, ¿por qué medio difundiremos el teatro de sombras? Hemos dicho que nos vamos a grabar, ¿no? Un video no más de 3 minutos. Entonces, y lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo ensayaremos? A ver, para ensayar es necesario elaborar nuestro guión, ¿no?
Antes debemos generar ideas para decidir cuántos personajes vamos a tener, quiénes van a ser, cómo van a ser. Entonces para ello es necesario que llenes este cuadrito, ¿no? Los personajes. ¿Qué personajes vas a utilizar, ¿no? ¿Cuáles van a ser? En este caso, por ejemplo, como es mi trabajo, yo voy a utilizar a 2 personajes. Voy a crear a 2 personajes, ¿no? Y tengo que describir la personalidad, de repente, no solamente física, en este caso, la personalidad de cada uno de ellos, ¿no? Ana. Tengo a Ana y a Luis. Ana, ¿cómo es Ana? Ana es una adolescente consciente de la situación que se vive en la actualidad, es sincera y también muy crítica. Mi primer personaje. Segundo personaje, Luis. También es un adolescente, vecino de Ana, es muy alegre y social, le preocupa que sus padres se enfermen, pues es consciente de lo que sucede a su alrededor, ¿no? Estoy haciendo una pequeña descripción, una breve descripción de mis 2 personajes, de los 2 personajes que voy a utilizar en mi historia. ¿Qué más? Tengo que describir el lugar, en dónde van a interactuar estos personajes, dónde van a actuar, ¿no? El tiempo también, si voy a hablar de un tiempo pasado, de repente un tiempo presente, de repente voy a describir un poco del contexto de la pandemia, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? Lo que estamos experimentando de repente en nuestro distrito, ¿no? Del frío, eso es lo que voy a de repente, ¿cómo se llama? Describir. O tal vez voy a describir un tiempo futuro, ¿no? Eso depende a qué rumbo va a tomar tu historia. Y en la parte del argumento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir un breve resumen de la historia. Una vez que haya determinado mis personajes, el lugar, el tiempo y el argumento, es decir, haya escrito un resumen de la historia, voy a pasar a redactar mi guión. A ver, textualizamos. Textualizamos el guión teatral para presentar nuestras recomendaciones. Recuerden en el inicio. Recuerden que nuestra historia debe tener inicio, nudo y desenlace. En el inicio, ¿qué vamos a hacer? Debemos presentar a los personajes, ¿no? Y también el tema de la historia. Recuerden que a través de esta dramatización daremos a conocer nuestras recomendaciones previamente redactadas. Escena número 1. La escena número 1 va a presentar el inicio de nuestra historia. En la primera parte, en el narrador puede presentar a los personajes y también el tema y la situación que se está dando, ¿no? Por ejemplo, yo lo presento de esta manera, ¿no? Lo puedo hacer de esta manera. Ana y Luis están preocupados por la cantidad de casos de contagios que se están dando en el distrito de Ayaviri. También les preocupa el frío extremo que experimentan cada año, porque si una persona se contagia, su situación puede empeorar. Ellos dialogan. De esta manera estaría presentando a mis personajes y también estaría presentando el tema, ¿no? El problema, ¿no? De la historia. Luego, ¿qué hago? Voy a continuar con el diálogo, con la redacción del diálogo de mis personajes, ¿no? Determino qué es lo que va a decir mi primer personaje, en este caso Ana, ¿no? Y Ana dice, hola Luis, ¿sabes qué frío está haciendo? Y puedo hacerle hablar a mi segundo personaje, que es Luis, ¿no? Hola Ana, sí, tienes razón, ¿te enteraste? La tía de Juana está muy enferma. Y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo a cuántas veces quieres que participen cada uno de ellos, tú puedes desarrollar la primera escena. Yo determiné solamente 4 intervenciones. Tú puedes hacer más, ¿no? En tu primera escena. Recuerda que vas a presentar aquí el inicio. Luego te vas a la escena número 2. Y en la escena número 2 puedes desarrollar el conflicto de tu historia, ¿no? El conflicto de tu historia, puedes desencadenar un poco el nudo. Y aquí también utilizas el narrador y también la interacción, ¿no? El diálogo de tus 2 personajes, en este caso Ana y Luis, ¿no? Mis ejemplos. Y finalmente, en la escena número 3, puedes desarrollar el desenlace de la historia. En este caso, por ejemplo, aquí puedes presentar, ¿qué cosa? Las recomendaciones que has escrito en tu texto instructivo. Por ejemplo,
Ana, al enterarse de lo sucedido, le propone a Luis promover el cuidado de la salud respiratoria con algunas recomendaciones, ¿no? Y a manera de diálogo puedes presentar todas las recomendaciones que has redactado, que propones, ¿no? Ahora, si no te parece presentarlas en el desenlace, lo puedes hacer en el nudo, ¿no? En el nudo también lo puedes hacer, ¿no? Y puedes terminar de diferente manera en la escena número 3. Recuerda, esto depende mucho de qué rumbo vaya a tomar tu historia, ¿no? De cómo vayas a contar la historia a través del diálogo de tus personajes. Depende mucho de eso, ¿no? Pero en este caso yo consideré que va a ser al final. Tú lo puedes hacer en el nudo. Muy bien. Luego que hayas terminado de redactar tu guión, ¿qué vas a hacer? Vas a presentar el teatro de sombras. Ahora que ya tenemos nuestros diálogos y los implementos necesarios, involucramos a nuestra familia para poner en escena nuestro teatro de sombras. ¿Qué debemos hacer? Primero, repasa el guión previamente elaborado. Tienes que ensayar, ¿no? Tienes que repasar. Luego, arma el escenario, arma tu escenario, ¿no? De repente vas a utilizar cartón, ¿no? Prevé siempre los materiales que vas a utilizar. Tercero, dibuja y corta las siluetas si los estás haciendo de papel, ¿no? O elabora muñecos, ¿no? Para que te sirvan de títeres. Tú ves cómo lo vas a desarrollar. Cuarto, ilumina el escenario. Ten en cuenta el escenario, ¿no? Debe estar iluminado, no lo hagas en oscuridad porque no se van a notar tus personajes. Quinto, elige el fondo musical el cual utilices en momentos determinados. Tú ve en qué momento vas a utilizar el fondo musical y también debes cuidar de que este fondo musical no sea tan alto. ¿Por qué? Porque puede interferir la escucha del diálogo de tus personajes. Hay que cuidar que el sonido no sea tan alto, ¿no? Si no va a ser, en lugar de una ayuda, va a ser un obstáculo. Y claro, tienes que ver en qué momento vas a subir y en qué momento vas a bajar, ¿no? Ensaya. Finalmente ensaya, empleando todos los recursos. Identifica lo que debes mejorar y vuelve a ensayar, practica, ¿no? Y eso sería todo. Hasta aquí termina la explicación. Ya en la próxima clase vamos a seguir trabajando este tema, ¿no? Eso es todo.